¿Se puede alimentar al mundo con agricultura orgánica? Para los cuatro. Te lo hago fácil, tomo un extremo y no sé. Sí, me parece que la metapregunta o lo que está atrás es necesario argumentar que el único modo de seguir aumentando la producción es el modelo estándar post-revolución verde. No, la respuesta a eso es no. Está claro que estamos desperdiciando entre 30 y 40% de los alimentos que producimos, que es una locura, y eso es verdad tanto en países desarrollados en una punta de la cadena como en subdesarrollados en la otra, o no se puede cosechar o se tira a la basura después del plato. Es decir, que 1/3 de los impactos ambientales que estamos teniendo por la agricultura se evitarían con solo desperdiciar menos comida, porque necesitaríamos producir menos alimento, y lo otro es que en este experimento de tantas décadas de seguir aumentando la producción de alimentos, incluso per cápita, las calorías que producimos per cápita son suficientes para alimentar a todo el mundo, pero bueno, la gente que no lo puede pagar no está siendo alimentada y eso no lo estamos cambiando. Yendo a la pregunta en sí, hay muchos experimentos, análisis serios de producciones más orgánicas y menos orgánicas. Sigue habiendo una diferencia en favor de la producción tradicional en promedio para los rendimientos, pero no es una diferencia abismal, es una diferencia de 20, 30, 40%, o sea, una diferencia de 20, 30, 40% en superficie, como bien marcó Emilio, porque las dos cosas van juntas, se multiplican, es muy simple. Pero que, fíjense, si juntamos los dos datos, con solo desperdiciar más comida, podríamos pasar a producción orgánica y estar produciendo lo mismo. No sé si eso es factible, en los números, seguro que no es factible rápidamente, pero sí, se puede producir de otra manera, y no todos los argumentos atrás de necesitamos producir cada vez más y de la misma manera son válidos, pero me niego a votar blanco o negro. Me parece, como se ha dicho, no hay dos sistemas posibles de producción, hay muchísimos y son localmente adaptables y decidibles, porque además estamos atados a la tierra y hay jurisdicciones políticas relacionadas con las decisiones que tomamos, así como la ley de bosques se las dio a las provincias, nuestro modelo económico se lo da en gran medida a cada propietario, pero como sociedad podemos tomar decisiones distintas. Creo que fue un ni, no sé. Bueno, yo voy a contestar de esta manera. Voy a intentar contestar. El primer punto que me parece que hay que hacer acá es que el productor argentino, un productor en cualquier parte del mundo que no hace una agricultura de subsistencia, o sea, la que no produce para su propia ingesta, no está mirando las necesidades y la demanda de alimentos del mundo. Está mirando su rentabilidad, su negocio, si quieren llamarlo de esa manera, las posibilidades de que alguien le compre lo que él produce y que se lo pague a un precio justo, cuanto más alto, mejor. Entonces la pregunta, nosotros producimos alimentos con el sistema actual para 400 millones de personas y nuestra pregunta no es, uy, nosotros tenemos la responsabilidad de producir alimentos para alimentar el mundo. Que el mundo, dicho de una manera egoísta, puede cuidarse cómo se va a alimentar. Nosotros producimos alimentos porque alguien nos los compra y eso genera riqueza que permite el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Si nosotros podemos producir menos alimentos orgánicos, menos productividad por unidad de área y eso resulta rentable, es decir, hay un mercado dispuesto a pagar el precio que significa el cambio de un sistema de producción, la cantidad de personas involucradas, lo que sea, como ocurre en California, en Estados Unidos, vamos a desarrollar un mercado orgánico para gente de alto poder adquisitivo, como ocurre en California, en Estados Unidos, y las empresas que producen orgánicos viven muy bien y son sumamente exitosas. Es decir, si uno analiza el cambio, por eso quise decir al comienzo, y esa fue la primera pregunta, que no va a haber un único modelo de producción.
Va a haber muchos modelos coexistiendo. Si uno analiza si es posible producir orgánico y generar un bienestar para la persona que vive de ese sistema de producción adecuado, el que la espera, perfectamente va a preferir trabajar en orgánico, desarrollará su nicho de mercado, tendrá sus clientes, venderá, etcétera, 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 y sin lugar a dudas podrá desarrollarse. Si uno piensa que todo el mundo, y como hay algunos países que lo van a hacer, van a eliminar el uso de agroquímicos, de vuelta la pregunta es sí, el mundo podría eliminar el uso de agroquímicos, ajustar la producción, más o menos, se producirá algo menos o demás. Lo que seguramente ocurra es que la cantidad de personas pobres, porque como bien señaló Roberto, el problema de la malnutrición en el mundo y esos 800 millones de personas que están malnutridos en este momento en el mundo, no son un problema de cantidad de alimentos, de que el mundo no tiene alimentos para darle de comer a esas personas, el mundo ahí le sobra alimentos para darle de comer a esas personas, sino que esas personas no tienen la riqueza o la plata para poder comprar esos alimentos. Esa inequidad en la distribución de la riqueza es la que genera hoy esa desnutrición. Entonces, si eso se soluciona, y hoy cuando el precio de un producto de grano, sea maíz o aumenta, a mí me tocó una vez cenar con un indio y él me dijo, bueno, hoy aparecieron 200 millones más de pobres en mi país, porque son gente que no va a poder comprar al precio que estaba generándose en el mercado el alimento suficiente para su familia. Entonces, yo no lo veo como una disyuntiva, puede el orgánico reemplazar a lo otro, va a haber reemplazos por todos lados, pero las reglas que determinan el resultado del juego no es el deseo de producir. La única regla en ese sentido que existe en la actualidad, y eso sí lo puedo decir en el sistema argentino, y tal vez sea yendo a la posverdad que mencionó Roberto, es que la percepción del conflicto urbano-rural, la percepción de que nosotros alimentamos, pero manejamos paisajes y manejamos ambientes que tienen que conservar sus propiedades y servicios para el resto de la comunidad, está cada vez más fuertemente instalada en la sociedad argentina y en muchos países en el mundo. Y eso va a llevar a que la forma de vivir el campo se compatibilice con la forma de producir en el campo y por lo tanto con la forma de interactuar con la sociedad. Si la sociedad va determinando cambios en los sistemas productivos, lo va a ver, pero la discusión no es si se puede coproducir o no se puede producir. Bien señaló Roberto, es un problema de distribución hoy. Aún con 9.000 millones de habitantes, si nosotros cambiamos nuestro sistema, nuestra forma de comer y nos convertimos todos en vegetarianos, alcanza lo que producimos hoy para alimentar 9.000 millones de personas. Si queremos comer como comen en Nebraska la clase media americana, imposible, ¿no? No va a alcanzar. Pueden aparecer alimentos sintéticos que reduzcan esta tensión entre producción y alimento y pueden, ya Max Prost en Holanda tiene un experimento sobre esto, ya se ha comido y se come sus primeras hamburguesas con este tipo de producción de carne sintética. Evidentemente todo esto, si discutimos orgánico convencional, imagínense ustedes discutiendo carne sintética, carne de vaca, un buen churrasco, un bife de lomo, lo que sea, ¿no? Es decir, vamos a tener que cambiar mucho nuestras necesidades, nuestras demandas y obviamente nuestros valores culturales, que en definitiva de eso se trata, antes de poder cambiar el sistema. Pero no creo que exista esa disyuntiva, de verdad. Vivian. Muy pequeño. Creo que enfocar este tema solamente desde lo productivo o del área económica es absolutamente imposible, porque en realidad la discusión acá está en la gente joven, en cuál es el estilo de vida, cuál es el mundo que ellos quieren, cómo es el desarrollo sustentable que van a elegir. Y de ahí se deriva el modelo de productivo y económico que van a tener. Pero necesitan tener toda la información para poder tomar una decisión pensada
y creo que justamente la experiencia negativa que nosotros hemos hecho de enfocarnos en las necesidades, en las demandas, en la mejora económica sin ver lo que estábamos haciendo, especialmente integrando estas cuentas, la pérdida de recursos, la pérdida en otras cosas que hemos tenido, realmente es una visión corta y que no podemos volver a caer en ese error. O sea, tenemos que promover a que nuestra gente piense qué tipo de cosa queremos y cómo insertarnos en el resto. Me parece que hay que pensar realmente y utilizar todas las herramientas, especialmente aquellas que tienen menos impacto.